En las estructuras de seguridad modernas, los operativos de alto impacto no comienzan con armas ni con despliegues visibles. Comienzan con datos, fragmentos dispersos de información que en apariencia no tienen conexión entre sí, pero que al ser analizados bajo una lógica estratégica revelan patrones. En este caso, el punto de partida no fue un enfrentamiento ni una denuncia directa, sino una serie de anomalías detectadas en circuitos financieros, movimientos territoriales y comunicaciones indirectas que convergían en una misma zona rural del municipio de Guasave. Durante semanas, analistas especializados trabajaron sobre esa información. No se trataba de confirmar una hipótesis, sino de descartar coincidencias. En regiones donde la economía informal y las dinámicas rurales pueden generar lecturas confusas, la clave está en diferenciar lo irregular de lo estructural. Y lo que comenzó a emerger en ese análisis fue precisamente eso, una estructura. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. El nombre que aparecía vinculado indirectamente a ese punto geográfico era el de Fausto Isidro Mesa Flores, una figura conocida dentro del mapa criminal del noroeste de México. Sin embargo, en ningún momento la investigación partió de la premisa de confirmar su presencia directa en el sitio. En términos operativos, lo relevante no era la figura, sino la función del lugar. El rancho, ubicado en una zona de difícil acceso, no figuraba en registros de alto valor estratégico. No era una propiedad ostentosa ni un punto identificado previamente como centro de operaciones. Esa era, precisamente, su fortaleza al pasar desapercibido. En contextos de crimen organizado, los espacios más relevantes no siempre son los más visibles, sino los más funcionales. Los reportes de campo comenzaron a reforzar la hipótesis inicial. Vehículos que ingresaban sin un patrón definido, actividad nocturna sin justificación productiva, modificaciones recientes en la infraestructura, sin registros oficiales. Nada de eso, por separado, constituía una prueba, pero en conjunto, configuraban un escenario que justificaba una intervención. La planeación del operativo respondió a esa lógica. No se trataba de una acción reactiva, sino preventiva y confirmatoria. Las autoridades diseñaron una estrategia de ingreso controlado, priorizando el aseguramiento del lugar sobre cualquier confrontación. El objetivo no era generar un evento mediático, sino obtener información. La ejecución se llevó a cabo en condiciones de sigilo absoluto, sin despliegues visibles, sin alertas previas, sin filtraciones. El convoy avanzó durante la madrugada, aprovechando las condiciones de baja visibilidad y la geografía del terreno. En este tipo de intervenciones, el factor sorpresa no es un elemento táctico más, es el eje central. Al llegar al rancho, el primer elemento que llamó la atención fue la ausencia de reacción. No hubo resistencia armada, no se registraron enfrentamientos, no se activaron mecanismos de defensa. Para los equipos en campo, esto representó una señal ambigua. Por un lado, facilitaba el aseguramiento. Por otro, sugería que el lugar había sido abandonado recientemente o que operaba bajo una lógica distinta a la de otros puntos estratégicos. El ingreso permitió una primera lectura del espacio. La casa principal presentaba condiciones de habitabilidad, pero sin señales claras de ocupación reciente. Mobiliario en orden, objetos personales limitados, documentación parcial, no había indicios de violencia inmediata ni de saqueo. Sin embargo, conforme el operativo avanzó hacia las zonas periféricas del terreno, el perfil del lugar comenzó a cambiar. Las construcciones secundarias, bodegas, áreas de resguardo, espacios de almacenamiento mostraban una organización distinta, más funcional, más técnica, menos doméstica. Fue en esos espacios donde se registraron los primeros aseguramientos relevantes en dinero en efectivo, distribuido en distintos puntos. Bienes de alto valor, registros documentales que sugerían movimientos financieros y logísticos de mayor escala. No se trataba de una acumulación improvisada, sino de una estructura de resguardo. Este tipo de hallazgos en el contexto del crimen organizado suele estar asociado a puntos logísticos intermedios en lugares donde se concentra, se distribuye o se protege un recurso específico. Sin embargo, incluso bajo esa lógica, había elementos que no terminaban de encajar. La cantidad, la distribución y la forma en que estaban resguardados los bienes indicaban un nivel de organización superior al esperado para un sitio
de bajo perfil. Eso generó una segunda línea de análisis dentro del propio operativo, la posibilidad de que el rancho cumpliera funciones adicionales. Esa hipótesis comenzó a tomar fuerza cuando los equipos periciales detectaron irregularidades en el terreno. No eran evidentes, no eran visibles para un observador no entrenado, pero pues estaban ahí y cambiarían por completo el sentido de la intervención. El paso de un operativo de aseguramiento a una investigación forense de alto nivel no suele ser inmediato. Requiere indicios claros, criterios técnicos y una validación metodológica que evite interpretaciones erróneas. En este caso, ese punto de inflexión se dio en la zona posterior del rancho. Las irregularidades en el terreno fueron detectadas por personal especializado durante una revisión de rutina. Hundimientos leves, diferencias en la compactación del suelo, zonas donde la vegetación no correspondía con el entorno inmediato, elementos que en conjunto justificaban una inspección más detallada. El área fue acordonada y se activaron protocolos periciales. A partir de ese momento, el operativo dejó de centrarse exclusivamente en el aseguramiento de bienes y pasó a integrar una dimensión mucho más compleja a la reconstrucción de posibles eventos ocurridos en el lugar. Las primeras excavaciones confirmaron la presencia de restos humanos. Este tipo de hallazgos no solo modifica la naturaleza de la investigación, sino también su alcance. Ya no se trata únicamente de identificar estructuras económicas o logísticas, sino de documentar posibles delitos de alto impacto, establecer temporalidades y, en la medida de lo posible, dar identidad a las víctimas. La disposición de los restos no seguía un patrón único. No se trataba de un solo punto de inhumación, sino de múltiples zonas dentro del terreno. Esto sugiere una dinámica prolongada en el tiempo, con eventos que pudieron haber ocurrido en distintos momentos. Desde el punto de vista forense, este tipo de configuración implica un trabajo complejo. Cada punto debe ser analizado de forma independiente, pero también en relación con el conjunto, las condiciones del suelo, la profundidad de los hallazgos, los objetos asociados. Todo forma parte de una narrativa que debe ser reconstruida con precisión. En paralelo, los documentos y bienes asegurados comenzaron a ser analizados bajo una nueva perspectiva. Lo que inicialmente se interpretaba como registros financieros o logísticos, ahora debía ser cruzado con los hallazgos forenses. La hipótesis de un punto exclusivamente económico se transformó en la posibilidad de un espacio multifuncional dentro de una estructura criminal. Esto abre una línea de análisis relevante: la convergencia entre recursos y violencia en un mismo punto operativo. En términos estratégicos, esto no es común en todas las organizaciones. Muchas estructuras tienden a separar funciones para reducir riesgos. Cuando esa separación no existe, suele responder a condiciones específicas en aislamiento geográfico, control territorial o necesidad de discreción absoluta. El caso del rancho en Guasave parece responder, al menos parcialmente, a esa lógica. El aislamiento del lugar, su bajo perfil y la ausencia de registros relevantes lo convertían en un espacio ideal para operar sin generar alertas inmediatas. Sin embargo, esa misma discreción pudo haber facilitado la acumulación de actividades diversas en un mismo punto. A nivel institucional, el hallazgo activó mecanismos de coordinación entre distintas áreas en investigación criminal, servicios periciales, análisis financiero y unidades de inteligencia, cada una con un enfoque distinto pero con un objetivo común: entender la función real del sitio. El manejo de la información se volvió un elemento crítico en casos de esta naturaleza. La difusión prematura o imprecisa de datos puede comprometer tanto la investigación como la percepción pública. Por ello, las autoridades optaron por un enfoque de comunicación limitado, confirmando únicamente lo necesario. Sin embargo, en el entorno mediático actual, el vacío informativo tiende a ser ocupado por versiones no verificadas. Esto generó una circulación de cifras, interpretaciones y narrativas que, en muchos casos, no correspondían con los datos confirmados. Desde una perspectiva periodística, este tipo de escenarios exige cautela. La presión por informar debe equilibrarse con la responsabilidad de no amplificar información no corroborada. En ese sentido, el caso del rancho en Guasave se convirtió también en un ejemplo de los desafíos contemporáneos en la cobertura de temas de seguridad. Mientras tanto,
ele o terreno, el trabajo continuaba, cada hallazgo, cada registro, cada indicio era integrado en una base de datos que permitiría eventualmente construir una imagen más completa de lo ocurrido. Pero ese proceso no es inmediato, requiere tiempo y, sobre todo, rigor. Más allá del impacto inmediato, los operativos de esta naturaleza deben analizarse en función de sus implicaciones a mediano y largo plazo. El aseguramiento de un sitio con características como las del rancho en Guasave no solo representa un golpe operativo, sino también una ventana para entender dinámicas más amplias dentro del crimen organizado. Uno de los primeros elementos a considerar es la capacidad de ocultamiento. El hecho de que un espacio con posibles funciones múltiples, resguardos de recursos, actividades logísticas y eventos de violencia haya operado sin ser detectado durante un periodo prolongado, plantea preguntas sobre los mecanismos de vigilancia, tanto institucionales como sociales. No se trata únicamente de señalar fallas, sino de entender las condiciones que permiten ese tipo de operaciones. En muchas zonas rurales, la dispersión geográfica, la baja densidad poblacional y la normalización de ciertas dinámicas facilitan la invisibilidad de actividades irregulares. A esto se suma un factor clave, a la fragmentación de la información. Cuando los datos relevantes están distribuidos en distintas áreas, financiera, territorial, comunicacional, y no se integran de forma oportuna, la capacidad de respuesta se ve limitada. El caso analizado sugiere que fue precisamente esa integración la que permitió identificar el punto. No un solo indicio, sino la convergencia de varios. Otro elemento relevante es la estructura organizativa detrás del sitio. Aunque la investigación continúa, los indicios apuntan a una operación que requería coordinación, recursos y control. No se trata de un espacio improvisado, sino de un nodo dentro de una red. Esto tiene implicaciones directas en términos de estrategia, de seguridad. Los operativos aislados pueden generar resultados inmediatos, pero para desarticular estructuras complejas es necesario identificar y actuar sobre múltiples puntos de forma simultánea o secuencial. En ese sentido, el aseguramiento del rancho puede interpretarse como una pieza dentro de una estrategia más amplia. A nivel social, el impacto también es significativo. Este tipo de hallazgos modifica la percepción del entorno, genera incertidumbre y en muchos casos rompe la idea de que ciertas zonas están al margen de las dinámicas más violentas. La respuesta institucional ante ese impacto es clave, no solo en términos de seguridad, sino también de comunicación y acompañamiento a la comunidad. Finalmente, desde una perspectiva periodística, el caso plantea un reto constante: informar con profundidad sin caer en la especulación, analizar sin simplificar y mantener el foco en los hechos verificables sin perder de vista el contexto estructural. Porque más allá de las cifras y los nombres, lo que está en juego es la comprensión de un fenómeno complejo que no se resuelve con un solo operativo, pero que en cada intervención deja ver una parte de su funcionamiento. Y en ese sentido, el rancho en Guasave no es solo un caso y su indicio de algo mucho más grande. Uno de los elementos más relevantes dentro de cualquier operativo de alto nivel no es necesariamente el armamento ni la infraestructura, sino el componente financiero. En el caso del rancho intervenido en Guasave, el hallazgo de dinero en efectivo y bienes de alto valor abrió una línea de análisis que, por sí sola, puede redefinir el alcance de la investigación. El dinero en contextos de criminalidad organizada no cumple únicamente una función acumulativa, es sobre todo un indicador de movimiento. La forma en que se almacena, se distribuye y se protege permite entender el rol específico de un punto dentro de la red. En este caso, la dispersión de los recursos dentro del predio sugiere una estrategia de mitigación de riesgo. Evitar concentraciones que puedan ser aseguradas en su totalidad en un solo evento. Este patrón no es nuevo, pero sí significativo. Indica un nivel de conocimiento operativo que va más allá de la improvisación. Cada compartimento, cada espacio oculto, cada método de resguardo
responde a una lógica a preservar valor sin llamar la atención. A nivel técnico, el análisis financiero posterior al aseguramiento se centra en 3 ejes principales. El primero es la identificación del origen de los recursos. Esto implica rastrear posibles vínculos con actividades ilícitas específicas, ya sea mediante cruces con investigaciones previas o mediante el análisis de patrones de circulación. El segundo eje es la funcionalidad del dinero dentro de la estructura. No todo recurso almacenado cumple el mismo propósito. Parte puede estar destinada a operaciones inmediatas, pagos, logística, movilidad, mientras que otra puede funcionar como reserva estratégica o como mecanismo de inversión dentro de economías paralelas. El tercer eje, y quizás el más complejo, es la red de vínculos. Cada hallazgo financiero tiene el potencial de conectar con personas, empresas, rutas y territorios. En este sentido, el dinero no es solo un recurso, es un mapa. En el caso específico del rancho, los primeros indicios sugieren que el lugar podría haber funcionado como un punto de concentración temporal de recursos, posiblemente vinculado a movimientos logísticos más amplios. Sin embargo, esta hipótesis requiere validación a partir de análisis más profundos, incluyendo peritajes contables y cruces con bases de datos nacionales e internacionales. Un elemento adicional que refuerza la relevancia del componente financiero es su relación con el control territorial. En muchas estructuras criminales, el dominio de una zona no se mide únicamente por la presencia armada, sino por la capacidad de gestionar recursos en ella. El hecho de que un punto rural pueda concentrar cantidades significativas de valor sugiere un nivel de control que va más allá de lo visible. Esto conecta directamente con la figura de Omar García Harfuch, cuya estrategia operativa ha priorizado en distintos momentos la desarticulación de estructuras financieras como vía para debilitar organizaciones criminales. Bajo esa lógica, el aseguramiento de recursos no es un fin en sí mismo, sino un medio para afectar la capacidad operativa de una red. Sin embargo, el impacto real de este tipo de hallazgos depende de la capacidad institucional para procesarlos. El decomiso es solo el primer paso. Lo determinante es la trazabilidad al convertir ese dinero en información útil para ampliar el alcance de la investigación. En este punto, el caso del rancho se convierte en una oportunidad, pero también en un desafío, porque si bien los recursos aseguran una línea de investigación sólida, su análisis requiere tiempo, coordinación y precisión. Y en contextos donde la presión mediática es alta, ese tiempo no siempre juega a favor. Para entender la funcionalidad del rancho, es necesario ir más allá de sus límites físicos y analizar su entorno. La ubicación en una zona rural de Guasave no es un dato menor. En términos estratégicos, el territorio define posibilidades, limita riesgos y condiciona la forma en que se desarrollan las operaciones. Las regiones agrícolas del norte de México presentan características que, en ciertos contextos, pueden ser aprovechadas por estructuras criminales. Amplias extensiones de terreno, caminos secundarios poco transitados, baja densidad poblacional y una dinámica económica que permite movimientos constantes de vehículos sin generar sospecha inmediata. En ese entorno, un rancho no es necesariamente un elemento distintivo, es parte del paisaje. Esa normalización es precisamente lo que lo convierte en un espacio funcional para actividades que requieren discreción. No se trata de invisibilidad absoluta, sino de integración. El lugar no destaca porque se parece a todo lo demás. Sin embargo, control de ese tipo de espacios no es automático, requiere presencia, coordinación, en muchos casos acuerdos tácitos o explícitos que permitan operar sin interferencias. Esto introduce una dimensión adicional en el análisis a la relación entre territorio y poder. En estructuras criminales consolidadas, el control territorial no se ejerce únicamente a través de la fuerza. También implica la gestión de información, la regulación de actividades locales y la construcción de un entorno donde ciertas dinámicas se vuelven parte de la rutina. El caso del rancho sugiere que ese control existía, al menos en un nivel operativo. La capacidad de mantener un punto activo durante un periodo prolongado sin generar alertas significativas implica una combinación de factores en aislamiento geográfico, bajo perfil y posiblemente una red de protección informal. Desde una perspectiva de seguridad, esto plantea un reto complejo, porque intervenir en un punto específico no necesariamente altera las condiciones que lo hicieron posible. Para generar un impacto sostenido,
es necesario entender y modificar esas condiciones. Esto incluye desde la vigilancia territorial hasta la integración de información entre distintas agencias, pero también implica un trabajo a nivel comunitario, donde la percepción de riesgo y la disposición a reportar actividades irregulares juegan un papel clave. En este sentido, el caso del rancho puede interpretarse como un síntoma de dinámicas más amplias. No es un evento aislado, sino la manifestación de un entorno donde ciertas estructuras pueden operar con relativa discreción. Y eso, más allá del hallazgo puntual, es lo que define su relevancia. En el contexto actual, ningún operativo de alto impacto ocurre en aislamiento mediático. La información, o la falta de ella, se convierte rápidamente en un elemento central de la historia. En el caso del rancho en Guasave, la gestión de la narrativa ha sido tan relevante como el propio operativo. Desde el inicio, las autoridades optaron por una comunicación limitada, enfocada en confirmar el aseguramiento del lugar y el inicio de investigaciones. Sin embargo, esta estrategia, común en casos sensibles, generó un vacío informativo que fue rápidamente ocupado por versiones no oficiales. Las cifras comenzaron a circular sin contexto, los nombres se asociaron sin confirmación y las interpretaciones se multiplicaron. En este escenario, el papel del periodismo se vuelve crítico. Informar no es solo transmitir datos, sino contextualizarlos. Y en temas de seguridad, esa contextualización implica reconocer los límites de la información disponible. La presión por ofrecer detalles puede llevar a la difusión de versiones que, aunque impactantes, no están respaldadas por evidencia verificable. Esto no solo afecta a la percepción pública, sino también el desarrollo de la investigación. La exposición prematura de ciertos datos puede alertar a posibles involucrados, alterar dinámicas internas y complicar el trabajo de las autoridades. Por otro lado, el impacto mediático también tiene un efecto en la percepción social del riesgo. Un caso como este puede generar una sensación de inseguridad ampliada, incluso en zonas donde las condiciones no han cambiado de forma inmediata. La narrativa, en ese sentido, no es neutral, construye realidad. Por ello, el manejo responsable de la información se convierte en un elemento clave. No se trata de minimizar los hechos, sino de presentarlos con rigor, evitando exageraciones y manteniendo el foco en lo verificable. En el caso del rancho, esto implica reconocer la gravedad de los hallazgos sin caer en conclusiones apresuradas sobre su alcance total. La investigación está en curso, y su desarrollo definirá en gran medida la lectura final del caso. Mientras tanto, la narrativa sigue en construcción, y en ese proceso, cada palabra cuenta. El operativo en el rancho de Guasave no puede entenderse únicamente como un evento aislado. Su relevancia radica en lo que revela sobre las dinámicas actuales del crimen organizado, la capacidad institucional de respuesta y los desafíos que persisten en la articulación de estrategias de seguridad. En primer lugar, evidencia la importancia de la inteligencia como herramienta central. Sin la integración de datos financieros, territoriales y comunicacionales, el lugar habría permanecido fuera del radar. Esto refuerza la necesidad de fortalecer los sistemas de análisis y coordinación interinstitucional. En segundo lugar, pone en evidencia la complejidad de las estructuras criminales contemporáneas. Ya no se trata de organizaciones lineales, sino de redes con múltiples nodos, funciones diversificadas y una alta capacidad de adaptación. El rancho, en este contexto, es uno de esos nodos. Su aseguramiento no desarticula la red, pero sí permite entenderla mejor. En tercer lugar, el caso subraya la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral. La intervención operativa es fundamental, pero debe ir acompañada de estrategias que atiendan las condiciones que permiten la existencia de estos espacios en aislamiento. Photo G Vigilance, fragmentación de la información. Finalmente, el impacto social y mediático del caso recuerda que la seguridad no es solo una cuestión de operativos, sino también de percepción y confianza. La forma en que se comunica y se gestiona la información influye directamente en la manera en que la sociedad interpreta y responde a estos. El rancho en Guasave es, en última instancia, un punto de partida, no una conclusión, un indicio de que detrás de lo visible existen estructuras que requieren ser entendidas con profundidad, intervenidas con precisión y comunicadas con responsabilidad. Porque en contextos donde el silencio ha sido parte de la dinámica, cada hallazgo no solo revela lo que ocurrió,
sino también lo que durante mucho tiempo permaneció oculto,